Shalom, Keilo, Yahshua levantando Shalom. las naciones, bendecimos a las naciones, bendecimos a todos los ajín y a los ajoy, todas las naciones, que toda la mispahat que pertenecemos al pueblo de Israel, estemos todos unidos en tefiló, en gozo, en shalom y en la libertad de nuestro Mashiach de Yahshua. Y que Yamim tras Yamim podamos vivir este tiempo de Shabbat, tiempo de apartados para Yahweh, regocijándonos en su presencia y viviendo cada Yamim a su presencia. Hoy es Shabbat, iniciamos el Shabbat, el guión apartado de Yahweh, el guión que Yahweh nos dio para que exaltáramos, adoráramos y bendijéramos su cada nombre. Amén. Que hoy nos hagamos más fieles, más honestos, más guiados a través del Ruach HaKodesh y aprendamos un poquito más de su bendita Torah. Y seamos guiados cada Yamim por la presencia de Yahweh, renovados y revestidos a través de su bondad y su Gesed, que es lo que cada pueblo necesita, y aprender cada Yamim que tenemos que depender solamente de Yahweh y de su vena de Yahshua, para poder ser un pueblo que alcancemos la libertad y la sanidad. Hoy vamos a empezar con este guión de Shabbat, pero vamos a mirar un tema que lo titulé la Torah o la Hanán. Que la Torah o la Hanán podemos simbolizarlo, la ley o la gracia, como llaman en todos los lugares, o lo que se ha conocido a través del cristianismo y a través del catolicismo, que dicen que la ley o la gracia. Vamos a hablar sobre la Torah o la Hanán, que es la ley o la gracia. Y vamos a mirar en el nombre de Yahweh, porque tenemos que mirar siempre lo que Rat Shaul habló a través de Romanos, y las malas interpretaciones y los malos, o cómo estamos interpretando la Torah, o de qué manera la estamos leyendo, o cómo nos estamos dejando guiar. Y muchas veces simplemente por rudimentos que no me han guiado, o muchas veces ni siquiera estudiamos la Torah, sino que simplemente hemos escuchado, y entonces todos vivimos por lo que escuchamos. Y tenemos que aprender es a vivir conforme al propósito de Yahweh. Lo que Yahweh estipuló, la que Yahweh hizo a través del Mashiach, para que cada uno de nosotros podamos entender cómo tenemos que alcanzar la salvación de nuestro nefes y hasta dónde nos toca luchar para encontrarlo. La gracia la tienen como un regalo inmerecido, y siempre lo han tratado de esa manera, un regalo inmerecido. Pero si nosotros miramos Yamim tras Yamim la Torah, vemos que si nosotros nos guardamos, y no nos guardamos nosotros, y no guardamos la Torah en nuestra mente y en nuestro corazón, y no nos guardamos para Yahweh, de nada sirve todo el proceso que hizo Yahshua en la estaca. Tenemos que valorar el proceso de Yahshua en la estaca para poder llegar a vivir por la Gesed, por la bondad que el Padre ha tenido por toda la Eret y por todos nosotros. Entonces vamos a mirar esta palabra de la Torah o la Hanán, que es la gracia o la bondad o misericordia, prácticamente. Algo que tenemos que empezar a plantar siempre en nuestras vidas es que si nosotros no somos fieles a Yahweh, ¿de qué nos sirve la vida? Voy a colocar un ejemplo, y el ejemplo es, si nosotros somos casados, tenemos esposa, o las esposas tienen un esposo. Si la esposa o el esposo le es infiel en cualquiera de los dos puntos, ¿qué pasaría con nuestro matrimonio, con nuestra relación? Se acaba. Si nosotros le somos infieles a Yahweh a través del matrimonio en el cual nos llevó Yahshua, ¿qué va a pasar con nosotros? Digamos que Yahshua nos invitó y nos hizo sus novias. Nos hizo sus novias. Y entramos siendo las novias de Yahshua. ¿Quiénes? Todos los seres humanos que dicen vivir por la Hanán, o que dicen vivir por la gracia. Yahshua nos invitó en un regalo inmerecido y nos dijo: entren. ¿Quieren casarse conmigo? Eso nos dijo Yahshua. No merecíamos tener un buen esposo, pero Él nos invitó. Él nos hizo una invitación. Y si nosotros entramos a la invitación que Yahshua nos hizo, entonces tenemos que empezar a mirar cómo me estoy comportando en ese matrimonio en el cual Yahshua me invitó en un regalo inmerecido. Digámosle ese punto para que nos entendamos. Si hoy tu esposa te dice, no te dice la comida después de un guión de trabajo,
Y ahí está todo lo que tengas ahí, siempre la prepares. Y yo sigo viendo las novelas. ¿Cómo te sientes como esposo? ¿Se siente mal? O si la esposa llega de trabajar todo el día y el esposo llegó desde la 1:30 de la tarde a la casa porque salió temprano, y entonces llega la esposa y encuentra al esposo en el mueble jugando play. Y le dice a la esposa: ¿a qué hora llegaste? Llegué a la 1. Y no hiciste nada para comer, no se te toca a ti. Tú eres la mujer. Pero llegaste temprano, habías podido hacer un arroz con huevo y tenerme preparado. No, ¿para qué? Yo estoy esperando que usted me prepares algo bien rico. Así prácticamente tenemos la salvación. Colocando un ejemplo muy pequeño, pero así es la salvación. Yahshua nos invitó a ser su esposa, a ser su novia, o a ser su esposa. Como dice en Ochea 2:16. Ya no me llamarás más Bali, sino que me llamarás Ish. Ahora, si yo entro a esa palabra, entonces yo digo, si yo voy a hacer esa parte de Yahshua como regalo inmerecido, me toca comportarme de una manera correcta para que Él nunca me diga: me voy a divorciar de ti. Y si yo me pongo a ver la vida de Yahshua, me voy a ver un Yahshua lleno de obediencia, un Yahshua lleno de lealtad, un Yahshua que vino a cumplir lo que el Abba Yahweh le envió que hiciese en esta tierra para poder recolectar, digámoslo, ese punto, o poder volver a integrar el pueblo que estaba completamente esparcido, viviendo en idolatrías y en maldiciones. ¿Cómo tenemos que restaurar nuestra vida para permanecer siempre en el Mashiach? Y entonces Rachaúl coloca unos puntos, pero el hombre malinterpreta las acciones de Rachaúl. Y mucha parte que Rachaúl habla en Romanos y lo habla también en Gálatas, entonces mucha gente malinterpreta la acción en la cual viene Rachaúl trayendo una besora limpia. Pero el hombre siempre toma lo que le conviene, o mira la interpretación que recibieron de una Torah, pero simplemente recibimos y no escudriñamos más allá de lo que el Padre está plantando para la salvación de nuestro nefes. Yo quiero que me acompañen en este guión en Romanos 6, por favor, Romallín 6:14. Mor, ¿tiene para que me leas eso? O Manuel me lo puede leer. Y luego yo lo leo esta Torah para que miremos algo. O si lo tiene Luis, bien puede, Romanos 6, Luis, 6:14. Bueno, dice: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Amén. Así dice en esta versión, que es la versión internacional. Si nosotros leemos desde el punto de vista de la Torah, nos dice: pues el pecado no tendrá autoridad sobre ustedes, porque no están bajo la reforma, sino bajo la Hanán, o sea, bajo la gracia de Elohim. Si nosotros vamos acá, está hablando ¿de qué? De la Torah o la ley del pecado. Aquí está hablando del pecado. No está hablando de que Yahshua vino a quitar la ley o la Torah que fue entregada a Moshe. Está hablando de la ley o la Torah del pecado. O sea, venimos a ser salvos por la Hanán o por la gracia a través de Yahshua. Pero, ¿cuál es el regalo inmerecido que estamos recibiendo? Que el pueblo estaba lleno de pecado. Aún el pueblo está lleno de pecado. Yahshua vino y se llevó el pecado a la estaca. Cargó en él, como dice Isaías 53, cargó el pecado sobre él. Cuando él cargó el pecado sobre él, nos invitó a entrar libres de pecado para ser su novia. Amén. Quitó una carga que estaba en nosotros.
Pero ¿qué ha hecho el hombre en todo ello? Empezaron a vivir, supuestamente, por la bendita gracia, como dicen, pero siguen viviendo aún la escala del pecado. Y ya no guardan los mismos de Yahweh porque dicen que están bajo la Hanán o bajo la gracia. Ya no hay que guardar mandamientos ni misbot porque estamos bajo la gracia, eso dicen. Pero si nosotros nos ponemos a mirar acá este pesú, aquí está hablando desde el pecado, la ley del pecado. Si nosotros retrocedemos un pedacito ahí, miramos el pesú 11, o miremos desde el 10, ahí mismo Romanos 6:10, dice, pues su muerte fue evento único, que no necesitaba ser repetido, pero su vida la sigue viviendo por Elohim. Está hablando de el Mashiach, la única muerte que vino a traer libertad y sanidad, vino a llevar el pecado y la muerte a la estaca para que nosotros pudiéramos entrar a vivir como un pueblo, cada dos, un pueblo apartado, un pueblo en Tesanicá, para Yahweh. Dice el Pesú 11, de la misma manera, considérense ustedes mismos muertos al pecado, pero vivos en Elohim, por su unión con Yahshua. Por lo tanto, no dejen que el pecado reine en sus cuerpos mortales y los siga obligando a obedecer sus deseos de maldad. O sea que, ¿qué me está hablando esta bendita palabra de Yahweh? Me está diciendo que si Yahshua vino y me rescató a través de lo que Elohim o Yahweh hizo, a través de colocarlo a él en esta tierra para que yo no viva en transgresión de pecado, Yahshua, ¿qué vino a hacer en mí? Dice, si Yahshua vino a traer libertad sobre mi vida, yo no puedo seguir colocando mi cuerpo en pecado. Yo tengo que alejar mi cuerpo del pecado. Si yo digo por la gracia de Yahweh, a través del Mashiach, yo tengo que mirar a qué punto o de qué punto me libró el Mashiach. Y el Mashiach me libró del punto de la muerte y el pecado. Si él me libró del punto de la muerte y el pecado, yo, como buena esposa, porque somos la esposa del Mashiach, ¿qué tengo que empezar a hacer? Tengo que empezar a educarme para ser esa novia o esa esposa leal y firme. ¿Para quién? Para Yahshua, porque Yahshua fue el que vino y cargó todo para que yo pudiera entrar. Ahora, si yo digo, yo soy salvo por la Hanán, pero sigo viviendo en idolatría, sigo viviendo aún en hechicería, sigo viviendo en maldad, sigo viviendo en maldición y no guardo los mandamientos de Yahweh, ¿de qué me sirve la Hanán que tuvo Yahshua por mí? De nada me sirve la Hanán que tuvo Yahshua por mí. Si yo sigo viviendo aún en pecados, en maldiciones, entonces la Hanán que Yahshua plantó de nada me sirve, porque sigo esclavizado a pecado y yo no puedo dejar que mi cuerpo siga pecando voluntariamente. Yo tengo que alejar mi cuerpo del pecado para poder vivir por la bondad y la gesed que Yahweh ha tenido por mí. ¿A través de quién? De Yahshua. El regalo inmerecido es que Yahshua se llevó el pecado y la maldad y la muerte y luego resucitó para que pudiéramos nosotros aprender a vivir y a descansar en él. ¿En qué? En obediencia. Obediencia. Si nosotros no obedecemos todo lo que Yahweh planta en la Torah y lo que Yahshua vino a hacer por nosotros para que pudiéramos entrar, ¿cómo vamos a decir que somos parte del pueblo de Israel? O que somos parte de Yahshua HaMashiach. Dice el Pesú 12, lo repito, por lo tanto no dejen que el pecado reine en sus cuerpos mortales y los siga obligando a obedecer sus deseos. Está hablando, ¿qué me gano yo si yo vivo por la bondad del Padre y sigo colocando mi cuerpo a que siga pecando y siga haciendo las cosas voluntariamente en pecado y en maldición? ¿De qué me sirve pecar? Porque si yo peco y mantengo el pecado y transgrediendo la Torah, ¿de qué me sirve todo lo que el Mashiach hizo en la estaca? De nada me va a servir lo que el Mashiach hizo en la estaca.
Dice el Pesú 13. Dice el Jesús 13 que sigo muerto. Dice, y no ofrezcáis ningún miembro de sus cuerpos al pecado, como instrumento de perversidad. Por el contrario, ofrezcan sus cuerpos a Elohim como personas que estaban muertas y han vuelto a vivir, y entreguen sus cuerpos como instrumentos para la tesadicá ante Elohim. ¿Qué está hablando? Si tu cuerpo estaba en pecado y en maldición, Yahshua se llevó el pecado y la maldición, Yahshua te hizo libre del pecado y la maldición, y Yahweh te quiere hacer como un tesadicá, un hombre justo apartado, para que puedas caminar en él. Ahí empieza la libertad del Mashiach sobre tu vida. Pero si yo sigo cargando la maldad y la maldición dentro de mí a través del pecado, desobedeciendo a Yahweh, ¿de qué me sirve todo lo que el Mashiach hizo en la estaca? De nada nos sirve lo que el Mashiach hizo en la estaca. Adelántese en un pedacito, por favor. Romanos 7. Eso que antes de leer Romanos 7, quiero que miremos el 15, por favor. Ahí es donde estábamos, 6.15. Romanos 6.15. Yo leo. Léalo de ahí esa versión. Que pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera, o de ninguna manera, no quiere decir. Mire que el que está diciendo, pecaremos pues o nos haremos pecados porque decimos que estamos viviendo bajo la Hanán. Dice, de ninguna manera podemos pecar. Si yo estoy viviendo bajo la Hanán o bajo la gracia, de ninguna manera puedo pecar. Tengo que estar alejado del pecado. Un pecado que Yahweh no perdona es pisotear el Ruach HaKodesh. Ese no lo perdona Yahweh. Yom de Shabbat. El Yom de Shabbat que dijo Yahweh en Shemot 28. Acuérdense de guardar este misbot. Acuérdense de guardar este misbot. Son palabras que Yahweh dejó para que el pueblo mantenga unido en su presencia, no alejados de su presencia. Nos toca regocijarnos en él y vivir para él. Dice el verso 16, ¿no saben que si ustedes se presentan a alguien como siervos obedientes, entonces son siervos de quienes están obedeciendo? Si obedecen al pecado que los lleva a la muerte, o obedecen a Elohim que los lleva a la tesadicá. ¿Qué está hablando? ¿A quién quieres pertenecer o qué estás perteneciendo? Si yo vivo por la bondad o la Hanán de Yahweh, pero sigo colocando mi cuerpo en pecado, ¿vengo a ser esclavo de quién? Del pecado o de el enemigo. Pero si yo vivo apartado del pecado, voy a venir a ser un tesadikim, un tesadicá para Elohim, o sea, un justo apartado para Elohim. Ahora, si yo sigo viviendo en esclavitud del pecado, de nada me sirve la dan del Mashiach o la sangre del Mashiach. Si yo sigo siendo esclavo del pecado, la sangre del Mashiach no va a cubrir mis pecados, ni cubrió mis pecados. Porque muy claro dice en Hebreos, si pecamos voluntariamente después de haber conocido al Mashiach, eso es pisotear la sangre del Mashiach. Si voluntariamente pecamos después de haber conocido al Mashiach, de nada me sirve la sangre del Mashiach. Eso dice en Hebreos 10. De nada me va a servir. Si yo hoy voluntariamente sigo pecando, digo que vivo por la Hanán o por la gracia, pero sigo pecando voluntariamente, de nada me va a servir el sacrificio que hizo el Mashiach en la estaca. Y de nada me va a servir que Él bajó hasta las profundidades del Seol a limpiarme del pecado y de la maldición. De nada nos va a servir. Dice el verso 17, por la bondad de Elohim, ustedes que una vez fueron siervos del pecado, han obedecido al corazón o al levat, la reforma de enseñanza que han recibido. Una vez libres de la servidumbre del pecado, han sido esclavizados en la tesadicá. ¿O qué quiere decir? Si una vez fuimos esclavos del pecado, siervos del pecado, hoy tenemos que ser siervos de la justicia de Yahweh.
Hoy tenemos que ser siervos de la justicia de Yahweh. Si antes éramos esclavos del pecado, ya no podemos seguir siendo esclavos del pecado, sino que tenemos que empezar a ser siervos de la justicia de Yahweh. Ya no perteneces al pecado, ahora perteneces a Yahshua, a través de todo lo que él hizo en la estaca y a través de su resurrección, para poder vivir como un tesadicat, un justo apartado para Yahweh. Miremos ahí en Romanos 7:7, por favor. Dice Romanos 7:7. Entonces, ¿qué diremos? Que la Torah es pecaminosa. Elohim no lo permita. Más bien, la función de la Torah es que sin ella yo no hubiera sabido lo que es pecado. Quiero que me lean ese pesú de otra versión. Es que 7:7. Sí. ¿Qué significa esto? Que la Torah es pecado. Léalo como ninguna dice ahí, manera. pero cambiando el nombre, David. Léalo como dice ahí, pero cambiando solamente el nombre de Elohim. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no lo conocí, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Amén. ¿Quién le está hablando ahí? ¿Cómo vine yo a conocer? ¿Cómo vine a conocer yo que era el pecado? A través de la ley o a través de la Torá. Si yo no hubiera conocido la Torá que Yahweh plantó, nunca hubiera conocido el pueblo el pecado. O sea, la Torá es tan deliciosa, tan buena, que me hace reconocer que es pecado y que no es pecado. Ahora, ¿cómo iba a venir Yahshua a quitar la Torá si la Torá es delicia para reconocer cuando peco y cuando no peco? Eso es la Torá. Es delicia de Yahweh que me invita a mostrarme cuando estoy cometiendo un error y cuando no estoy cometiendo un error con él. ¿Cómo diremos si yo estoy robando? ¿Cómo me doy cuenta que estoy robando? Porque hay un mandamiento en Shemó 20 donde dice, y no robarás. ¿Cómo me voy a olvidar de los mandamientos de Yahweh si aquí me está diciendo, si yo no hubiera sabido lo que es pecado, no me hubiera dado cuenta que era robar? Hubiera seguido robando. El que está matando seguiría matando. El que está fornicando seguiría fornicando. El que está deshonrando al padre y a la madre seguiría deshonrando al padre y a la madre. No es pecado. Pero aquí me está diciendo que la Torah tiene tanta delicia que me está mostrando y me está enseñando que es pecado. Dice el Pesú 8. Disculpe, sigo acá leyendo. Por ejemplo, ¿no habré yo estado consciente de lo que la codicia es sin la Torá? Que dice, no codicies. ¿No sería yo consciente de lo que estaba diciendo, que la codicia me es pecado? O la maldad me es pecado. Si no tuviera la delicia y la delicadeza de mirar lo que es la ley o la Torá de Yahweh, no me daría cuenta que está haciendo. El Pesú 8 dice, pero el pecado se aprovechó de esto, valiéndose del propio mandato, y despertó en mí toda clase de deseos malignos, porque sin la Torá el pecado está muerto. Sin la Torá el pecado está ¿qué? Muerto. ¿Quién es la Torá? Yahshua HaMashiach es la Torá viviente. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pero vivido el ¿qué? El mandamiento. El pecado revivió, morí. ¿Qué está diciendo con esa palabra? ¿Cómo me di cuenta yo que era pecado hacer las cosas malas? Cuando el Mashiach, fui a la estaca y el Mashiach me mostró que era malo. ¿Qué estaban haciendo los cohes en el tiempo antiguo? No estaban mirando la Torah de Moshe, sino que estaban mirando sus propios libros
y estaban mirando no lo que Yahweh les mandó a cumplir en los misbot que Moche había plantado, sino que habían colocado cargas diferentes y no los misbos que Yahweh había plantado para dirigir a su pueblo. Cuando Yahweh trae la plenitud y la sanidad de lo que es la bendita Torah, la Torah te va a mostrar qué vas a hacer y qué no vas a hacer, porque es la instrucción. ¿La Torah qué es? Instrucción de Yahweh. Si tú no tienes una instrucción de vida y tú no te instruyes de lo que estás viendo y lo que estás leyendo, ¿cuándo te vas a dar cuenta realmente de lo que Yahshua HaMashiach vino a hacer por ti? Si no nos instruimos en la bendita palabra, nunca nos vamos a dar cuenta cuál fue verdaderamente el sacrificio de la estaca. Ni nos vamos a dar cuenta verdaderamente cuál es la Hanán por la cual el Mashiach nos plantó en esta tierra. Ni siquiera nos vamos a dar cuenta de ello. Dice el verso 9: hubo un tiempo en que estaba fuera del marco de la Torá. Yo estaba vivo, pero cuando el mandato en verdad me alcanzó, el pecado cobró vida. ¿Qué está hablando? Yo no sabía qué era el pecado y qué era la maldad en mí. Pero cuando verdaderamente el Mashiach me invitó a entrar en la bondad, me di cuenta que tenía que alejarme del pecado en el cual estaba caminando. Tú caminabas sin Yahweh, sin esperanza alguna. Pero cuando el Mashiach vino y trajo libertad en ti, te diste cuenta de qué estaba haciendo malo para Yahweh y te alejaste del mundo de pecado en el cual estabas habitando, dejando los Elim en los cuales estabas viviendo. Si yo sigo viviendo en los Shedim y en los Elim en los cuales está viviendo, ¿de dónde me sirve la bondad y la Gesed que Yahweh plantó a través de Yahshua? De nada me va a servir. De nada me sirve si no confiamos realmente y no obedecemos realmente lo que Yahweh quiere traer para nuestras vidas. Dice el verso 10: y yo morí en el mandato que fue intencionado para traerme vida, me trajo muerte. El 11 dice: porque el pecado, valiéndose de la oportunidad que es la misma, me engañó, y por medio del mandato el pecado me mató. ¿Por dónde me agredió el pecado? Cuando yo no conocía ¿qué? Los misbat, o sea, los mandamientos de Yahweh. Si yo no conozco los mandamientos de Yahweh, el pecado siempre va a ser una carga para tu vida y no te vas a dar cuenta. Cualquier parte donde dices, yo vivo por la gracia, pero me estoy alejando de los mismos de Yahweh, de nada te sirve la bondad que Yahweh tuvo en tu vida. De nada te va a servir la bondad o la Hanán que Yahweh tuvo para ti, porque vas a seguir cargando cargas que no puedes cargar. ¿Cuál carga? La carga del pecado. Yahshua, que vino a quitar de nosotros la carga del pecado, la carga de la muerte. Porque si por la muerte, dice el mismo Romanos, por un hombre entró la muerte, que fue por Adán, y por otro hombre salimos de la muerte, que es Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach cargó con la muerte para que nosotros tuviéramos ¿qué? Vida. Y para que nosotros reconociéramos que teníamos que salir del pecado de maldición para poder vivir en él y poder pertenecer a su pueblo. La estaca en la que murió Yahshua fue una estaca para unir dos pueblos, que fue a Judá y a Israel. Acá dice en el 7:25: agradecemos a Elohim por Yahshua. En resumen, por mi conciencia me someto a la Torah de Elohim, mientras que por mi carne sirvo a la ley Del pecado. Siempre por la bondad de Yahweh vivimos en su Gesed, vivimos en su gozo, en su shalom, en su autoridad. Pero en la carne vamos a estar sometidos a la Torah del pecado o a la ley del pecado. En nuestra carne. La carne nunca va a querer obedecer los mandamientos de Yahweh. La carne siempre va a querer obedecer la Torah del pecado. La carne nunca va a querer vivir en la bondad del Padre. La carne va a querer hacer su propio negocio o su propia autoridad.
Porque la carne siempre va a querer gobernar en esta tierra, a través de los deleites y lo que ven tus ojos por donde quiera que vayas, en cualquier plenitud en la cual estás viviendo. Dice el Pesú 12, de ahí del Pérez 7. Así que la Torah es Kadosh. Esto es el mandato Kadosh de Sadicá y bueno. O sea que la Torah es ¿qué? Es santa, para que lo entiendan. La ley es santa, para que lo entiendan. Está hablando de ahí, la ley es santa. Mandamiento santo, justo y bueno. La ley es santa, justa y buena. O sea, ¿cómo van a decir que van a abolir o van a quitar la ley si la ley es justa, santa y buena? Y es la instrucción que Yahweh plantó. Porque está hablando Rachabul esto, porque él sabía quién era la Torah. Y él sabía que el Mashiach era la Torah viviente. Y por eso dice, es un tesadiquín bueno y justo. ¿Quién fue el único bueno y justo? Yahshua. Por eso, ¿cómo va a venir Yahshua a abolir la Torah si él mismo es la Torah? Si él mismo es la Torah, ¿cómo va a abolir la Torah? Él cargó el pecado y la muerte en él para limpiarnos del mandato de pecado y del mandato de maldición. Eso vino a ser Yahweh. No por nosotros. Por eso hay un peso en Mateo donde dice que él no vino a morir por todos, sino por muchos. ¿Y cuáles son los muchos? Aquellos que quieren obedecer y escuchar la voz de Yahweh. Aquellos que no quieren seguir cargando la ley del pecado, sino que quieren vivir en la bondad y en la gesed de Yahweh, cumpliendo su bendita Torah, alejados de la Torah del pecado y viviendo en la Torah de obediencia. Tenemos que vivir en la Torah de obediencia para vivir en la gesed de Yahweh. Miremos el Pesú 14, 7:14, dice, pues sabemos que la Torah es del Ruach, pero en los que a mí se refiere, estoy ligado a mi vieja naturaleza, vendido a la servidumbre del pecado. ¿Qué quiere decir? Pues sabemos que la ley es de ¿quién? De pronto en las versiones que manejan dice que la ley es del Espíritu, pero aquí dice la ley es del Ruach. O sea que aquí hay que estar refiriendo. Si yo no sé y no comprendo y no me voy a entender y no someto a mi carne para que viva en el Ruach, nunca voy a entender qué es la Torah para mi vida, ni que tengo que guardarme para Yahweh, porque todo lo que viene de la Torah viene del Ruach, no viene de la carne, viene del Ruach. Por eso a muchos les cuesta obedecer los mandamientos de Yahweh. Y por eso muchos dicen, es que ¿quién los va a cumplir? Nadie los ha cumplido. Es tanto que dicen que Yahshua fue el único que los cumplió. Y el Matillajo, me doy cuenta que Miriam, la madre de Yahshua, estaba cumpliendo los mandamientos. Elizabeth, la madre de Yohanan el Bautista, estaba cumpliendo los mandamientos. El joven rico estaba cumpliendo los mandamientos. Joseph estaba cumpliendo los mandamientos. Les mencionamos 4 y muchos más. ¿Será que los apóstoles estaban cumpliendo los mismos de Yahweh? Si caminaban con Yahshua, ¿será que tenían que cumplirlos? Sí. Amén. Porque Yahshua les estaba instruyendo. Cuando Yahshua es la Torah viviente, es la instrucción que dejó Yahweh en esta tierra para que el hombre camine conforme a él. Porque él es la Torah viviente, o sea que es la instrucción viviente. Yahshua pasa a ser la instrucción viviente. Y si seguimos viviendo en cargas de pecado, ¿cómo voy a decir que vivo por la Hanán de Yahweh? Si sigo en idolatría, si sigo en maldición, si sigo trayendo maldad, ¿cómo voy a decir que vivo por la Hanán de Yahweh? Es difícil.
Volvamos por un momento a Romanos 3. Dice en Romanos 3:10, como dice la escritura, no hay ni uno solo que sea tesadiquín, ni uno solo que tiene temor. No hay quien busque Elohim. Todos se han ido por mal camino y al mismo tiempo se han vuelto inservibles o inútiles. No hay uno que muestre bondad, ni tan siquiera uno. Sus gargantas son sepulcros abiertos. Usa sus lenguas para engañar. Veneno de Petén hay debajo de sus labios. Sus bocas están llenas de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Ruina y miseria hay en sus caminos. Y el camino de Chalón no lo conocen. ¿Qué estaba hablando esta palabra? ¿Qué estaba diciendo? Todos los que se estaban moviendo fuera de el diseño de Yahweh. Ni siquiera se dieron cuenta que Yahshua había venido a traer ¿qué? Shalom y libertad para que pudieran entrar como pueblo. Siguieron viviendo sus propios ¿qué? Doctrinas. Siguieron en sus propios caminos. Siguieron en sus mismos caminos de perversidad, de pecado y de maldad y no conocieron quién era Yahshua. Ni siquiera se habían dado cuenta que Yahshua vino a traer libertad sobre el pueblo y que Yahshua había venido a sacarlos de la esclavitud del pecado. Ni siquiera se había dado cuenta de eso. Y en este tiempo, ni siquiera se ha dado cuenta el pueblo que tiene que volver a las raíces hebreas, salir de Grecia, salir de Roma, salir de la maldición, salir de la idolatría, para que reconozcan realmente quién es Yahweh. Si yo no salgo de la idolatría y de la maldición en la cual he vivido toda la vida, ¿cómo me voy a dar cuenta por qué Yahshua fue a la estaca? Todos los seres humanos dicen, es que Yahshua fue a la estaca para perdón de pecados. Y sí, pero no han visto la profundidad por qué tuvo que morir en una estaca. Ni siquiera se toman el atrevimiento de mirar por qué fue que murió en una estaca. Simplemente dicen, él llevó el pecado a la estaca, yo soy libre del pecado y puedo vivir por la bondad o por la bendita gracia, como dicen. Pero siguen llevando sus cuerpos al pecado y siguen quebrantando la Torah de Yahweh. Y si yo sigo pisoteando la bondad de Yahweh a través de su Hijo amado, de Yahshua, ¿cómo voy a decir que yo voy a poder entrar a Shemaim en el Yom de mañana? Si yo no guardo mandamientos, ¿cómo voy a decir que voy a entrar a Shemaim? Si la palabra nos enseña y nos dice que a Shemaim no entrará ni mancha ni arruga. Tenemos que perfeccionarnos como tesadiquín en la tierra para poder heredar Shemaim. Tenemos que llegar a Shemaim en obediencia y en lealtad, saliendo de la maldición y el pecado en la cual el mundo está viviendo. Porque el mundo está viviendo en pura maldad, alejados de la bondad de Yahweh. Salten ahí al Pesú 22, por favor, 3:22. Y es la tesadicá que viene de Elohim, por medio de la llenura de la emuná en Yahshua, para todos los que continúan confiando, porque no hay ninguna diferencia en un goyim o en un yaudí que reconozca la emuná de Yahweh, que reconozca los mandamientos de Yahweh, que reconozca que tenemos que apartarnos del pecado de la maldición y aprender a caminar como un pueblo tesadiquín para el Padre. Yahweh vino a sacar de la esclavitud a través de Yahshua a todos los que en él creen y confían. Pero si yo sigo viviendo en esclavitud y en maldición, ¿cómo me voy a dar cuenta de la tesadicá que maneja Yahweh para nuestra vida a través de Yahshua? Es difícil. Es difícil reconocer quién es Yahshua. Y es difícil reconocer quién es Yahweh si yo no guardo los mandamientos. Si yo sigo viviendo doctrinas creadas por hombres, nunca voy a reconocer para que Yahshua vea la estaca.
Sigo viviendo las doctrinas de los hombres. Mas no vivo la obediencia de la Torá, que fue la que Yahweh nos dejó. Porque es que el Mashiach no predicó ninguna religión. El Mashiach predicó la Torá. Yahshua no predicó religiones. Yahshua tampoco se hizo religión. Yahshua es la Torá viviente. Si no creo religiones, ¿cómo vamos a decir que una religión me va a salvar? Si no nos salva el Mashiach, a través de la obediencia nadie te va a salvar en esta tierra. Tenemos que vivir para Yahweh, a través de todo lo que Yahshua hizo y está haciendo en este tiempo, la oportunidad que nos está dando de reconocerlo para que nosotros seamos su pueblo. Es la bondad de Yahweh. Dice el verso 23, por cuanto todos pecaron y están lejos de la cabot de Elohim. ¿Cómo estaba todo el pueblo? En pecado. Y cuando el pueblo estaba lleno de pecado, estaban todos lejos de la cabot o de la gloria de Elohim. Yahshua vino y nos unió como pueblo para poder entrar en la cabot del Padre. Si Yahshua no nos hubiera unido, ¿cómo íbamos a decir nosotros que entramos a la cabot del Padre? Y para entrar a la cabot del Padre, ¿qué nos toca hacer? Ser un pueblo apartado, ser un pueblo que obedezcamos a Yahweh. Si no obedecemos a Yahweh, estamos apartados de su cabot. Estamos apartados de su cabot. Si tú dices, si sigues viviendo como estás viviendo en pecado, si en deleites de pecado, ¿cómo vas a decir que perteneces al reino de Yahweh? Es difícil que pertenezcas al reino de Yahweh si sigues viviendo en delicias y pecados y en obras de maldad. Y sigues colocando tu carne como un objeto de burla ante Yahweh. Dice la palabra que tu cuerpo ya no es un cuerpo normal. Dice que tú eres una mizcat apartada para Yahweh. Y si tú eres una mizcat apartada para Yahweh, ¿por qué sigues colocando tu cuerpo en el pecado? Y dice que estás viviendo por la Hanán. Toca apartarnos del pecado y de la maldición para poder vivir en la bondad y en la gesed de Yahweh. Es lo que Yahweh quiere con nosotros. Saltemos ahí al verso 30. Dice, porque como puede admitir Elohim, es uno. Por consiguiente, él considera a Tesadikim, a Yehudí, basado en Emuná, y al Goyim por medio de la misma Emuná. ¿Qué está hablando? Yahweh considera a través de la Emuná a todos según la Emuná, que simboliza también, la Emuná puede entrar como la palabra de obediencia. Él nos entra en obediencia. Para poder tener Emuná tenemos que tener obediencia para poder guardarnos para Yahweh. Si no tenemos Emuná con obediencia, de nada me sirve la Emuná o la que llaman fe. Dice el verso 31, entonces abolimos la Torah por medio de esta Emuná. Abolimos la Torah por medio de la fe. Abolimos la ley por medio de la fe. Elohim no lo permita, por el contrario, confirmamos la ley. Confirmamos la ley. O confirmamos la Torah. Por la fe vamos a quitar la Torah. Dice Rachaúl, de ninguna manera. De ninguna manera podemos quitar la Torah porque tenemos Emuná. Al contrario, confirmamos la Torah o confirmamos la ley en nuestras vidas. ¿La ley de qué? La que nos limpió Yahshua. Yahshua se llevó la ley del pecado y la ley de la muerte para que nosotros pudiéramos entrar a obedecer a Yahweh. Porque ¿cómo estaba el pueblo? Leíamos ahora. Cuando empezamos a leer En pecado. en Romanos 3:10, el pueblo estaba desordenado, estaba vacío, tenía sus gargantas llenas de pecado, su cuerpo lleno de pecado, lleno de maldición. Y si el pueblo sigue viviendo de igual manera, ¿de qué sirve la bondad del Padre? De nada nos sirve. ¿Cuál es la instrucción que vino a traer Yahshua sobre nuestras vidas? Devuélvase en un pedacito ahí a Romanos 2:12, por favor. Dice,
todos los que han pecado fuera del marco de la Torá morirán fuera del marco de la Torá, y todos los que han pecado dentro del marco de la Torá serán juzgados por la Torá. ¿Qué está hablando esta palabra? Si yo estoy guardando Torá, voy a ser juzgado por Yahweh. Y si no la estoy guardando, también voy a ser juzgado por Yahweh. ¿De qué me sirve no guardar Torá? O sea, ¿qué es preferible para el ser humano? ¿Guardar Torá o seguir viviendo en el pecado? Guardar Torá. Porque de todas maneras Yahweh me va a juzgar por la Torá. Así esté yo guardando Torá o no la esté guardando, de todas maneras Yahweh me va a juzgar por la Torá. Porque la Torá es ¿quién? Yahshua. Y Yahshua es el que va a venir a juzgar. Y Yahshua va a decir, si tú me conociste y sabías quién era yo, ¿por qué no guardaste lo que yo dije que guardaran? Porque de todas maneras te voy a juzgar. Dice el Pesú 13. Porque no son simplemente los oidores de la Torá a quienes Elohim considera tesadiquín, sino son los hacedores de la Torá los que serán tesadiquín ante los ojos de Elohim. Porque cuando sean los goyim o los gentiles que no tienen Torá, hacen naturalmente lo que la Torá requiere. Entonces estos incluso, hasta sin ellos tener la Torá, para sí mismos son la Torá. ¿Qué está diciendo? Si aquel que dice que no tiene necesidad de entrar en la Torá dice que va a entrar como pueblo, está equivocado. Para tú entrar como pueblo a guardar y ser pueblo de Yahweh, tienes que tener la Torá dentro de ti. Porque si no, de la misma manera Yahweh va a juzgarte porque guardas o no guardas. De todas maneras te va a juzgar Yahweh. ¿Qué dice Shelmo 12:49? O eso 12:49, que por la misma Torá de Israel toda la tierra será juzgada. O sea que ahí no está diciendo que va a ser juzgada por la Torá que creó Roma, o la Torá que creó los griegos, o la Torá de cualquier lugar. No, por la misma Torá de Israel toda la tierra será juzgada. Toda la tierra será juzgada por la misma Torá de Israel. Puede el hombre crear muchas Torás y hacer muchas cosas, pero Yahweh, ¿qué? Gobierna ahí, trae libertad. Amén. Las obras de la ley del pecado, las obras de la muerte y vivir en la carne. Las obras de la ley de la muerte, si vemos ahí mismo en Romanos 3:20, Romanos 3:20 dice, pues ante nadie de entre los vivos será considerado tesadiquín basado en la observación tradicional de los mandamientos de la Torá, porque la Torá hace verdaderamente, esta es mostrada a los ben de Israel cuán pecadores son. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo te vas a dar cuenta qué clase de pecados tienes? A través de la Torá. Y ahí te vas a dar cuenta que con la Torá estás mirando si vas a vivir para Yahweh o estás muerto en pecado. Por eso dice la ley del pecado. Ahora, ¿de dónde tengo que estar tomado yo? ¿De la ley del pecado o de la ley para vivir en Yahshua? Me toca empezar a mirar cómo está mi vida para poder llegar a la presencia de Yahweh. Antes de mirar esto, si nosotros vamos a Yirmiyahu 31, ¿qué nos enseña? 31, 32, 33. Yahshua vino a colocar ¿qué? Un brit en nuestra mente y en nuestro corazón. Y vino a colocar la Torá en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, si Yahshua viene a colocar la Torá en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿cómo vamos a decir que Yahshua había venido a quitar la Torá? Abolir. Si él mismo dijo que iba a venir a colocar la Torá en el mente y en el corazón de los hombres. Ese es el nuevo brit que dice en Yirmiyahu, y este es el nuevo brit que haré con los hijos de Israel.
colocó la ley y la Torá en la mente y en el corazón de ellos. Y la Torá la plantó a través de ¿quién? De Yahshua, del sumo Cohet. Si Yahshua fue el que vino a plantar la Torá en la mente y en el corazón, ¿cómo vamos a decir nosotros que estamos alejados del diseño de Yahweh y que vamos a seguir colocando nuestra carne en obras de pecado y en obras de maldición? De nada nos sirve seguir pecando y de nada nos sirve seguir viviendo en doctrinas de hombres si no vivimos la Torá de Yahweh. Ahí mismo Romanos 9:31, por favor. Dice ahí muy claro: de modo que si Israel, aunque perseguía una Torá que ofrece rectitud, no alcanzó la Torá que ofrece. ¿Por qué? Porque no perseguía esto basado en la emuná, sino como si fuera basada en obras reformistas. Ellos tropezaron con la piedra que hace a los Ben Adán tropezar en Yahshua. ¿Qué estaba hablando acá? ¿Qué estaban mirando o qué estaban haciendo los Cohen o los sacerdotes en el tiempo antiguo? Habían colocado ¿qué? Doctrinas y reformas que no estaban ¿dónde? En la Torah de Yahweh. Y como no estaban en la Torah de Yahweh, ¿qué pasó con ellos? Tropezaron con la piedra que es Yahshua, porque Yahshua vino y les mostró realmente lo que era la Torah. Yahshua no vino a hablarles mentiras. Yahshua vino a hablarles la Torah de Moshe, porque en varias ocasiones les dice: si ustedes conocieran a Moshe, me conocerían a mí. Muchas veces les dijo Yahshua eso: si ustedes conocieran a Moshe, me conocerían a mí. Porque ¿dónde estaba basado aquí el pueblo? Estaban viviendo la ley que habían creado ellos mismos. No estaban viviendo la Torah de Moshe. Estaban viviendo sus propios libros, sus propias leyes. Estaban caminando conforme a sus propósitos y a sus deseos en su carne, mas no en el Mashiach. Mas no en el Mashiach. Y si yo vivo conforme a Yahweh, tengo que vivir conforme al Mashiach, a Yahshua, que fue el que cargó el pecado y la maldad para que nosotros fuéramos libres. Ese es Yahshua, Mashiach, el que fue a la estaca por amor a nosotros, y para que nosotros pudiéramos entrar como un pueblo kadosh. Dice en Yesquel 20, por favor. Ezequiel. Ezequiel 20:24. Dice la bendita Dabá: los esparciría entre los países, porque obsesionados como estaban con los Elim o con la idolatría maloliente de sus antepasados, desobedecieron mi Torah, rechazaron mis decretos y profanaron mi Shabbat. ¿Qué estaba hablando ahorita Romanos 9:31? ¿Habían creado qué? Sus propios decretos, sus propias doctrinas. ¿Qué estaba pasando acá? Dice Yahweh que los había esparcido. ¿Por qué? Porque no estaban obedeciendo sus mandatos y estaban viviendo sus propias doctrinas o las doctrinas que habían cogido de otros pueblos. Dice el Pesú 25: hasta les di decretos que no eran buenos y la Torah que no daban vida. Los contaminé con sus propias ofrendas, dejándolos ofrecer en sacrificios a sus primogénitos, para horrorizarlos y hacerles reconocer que yo soy Yahweh. ¿Qué estaba haciendo? Hasta el mismo Yahweh que hizo, los confundió. ¿Por qué? Porque estaban desobedeciendo y creando sus propias doctrinas. Cuando crean sus propias doctrinas alejados de la Torah de Yahweh, ¿qué hace Yahweh? Yahweh los confunde como confundió a Faraón. Yahweh, ¿cuánta oportunidad le dio a Faraón? Demasiadas. Y a lo último que hizo,
Dice que le endureció más el corazón para que pudiera soltar su pueblo. Y a lo último le mata hasta el primogénito. ¿Hasta dónde endurece el corazón Yahweh? Yahweh le endurece tanto el corazón a los hombres que a lo último le endurece el corazón que no va a tener entendimiento. Ni siquiera va a comprender quién es Yahweh. Ni siquiera va a comprender quién es Yahshua. Porque viven en sus propias doctrinas malolientes. Viven en sus doctrinas, viven en sus ídolos, viven en sus demonios. Apartados de la bondad y la gesed que Yahweh plantó para sus Ben-Adán. Porque Yahweh plantó a su Ben-Adán, a Yahshua, por dos pueblos. Como dice Hebreos 8:8-9. Que él vino por la casa de Judá y la casa de Israel. Y será un solo pueblo para Yahweh. Amén. Y es lo que tenemos que plantar en nuestras vidas. Vayamos un momentico a Yesayahu, Isaías. Isaías 8:13, por favor. Yesayahu 8:13. Solo Yahweh Sebaot tendrá a ustedes forcados. Solo a él deben honrarlo. Solo a él han de temerle. ¿A quién? A Yahweh. A Yahweh Sebaot, solo a él debemos de honrarlo y solo a él tenemos que temerle. Amén. Solo a Yahweh tenemos que temerle. Solo a Yahweh tenemos que honrarle. ¿Por qué? Porque en esta tierra están honrando más a los hombres y le hacen más venias a los hombres y le entregan más vida a los hombres que dan el tiempo a Yahweh. Si Yahweh es el dueño del tiempo, Yahweh es el dueño de la raquidia, Yahweh es el dueño de todo lo que se mueve, pero el hombre le obedece más a los fundamentos de hombre terrenal que a lo que Yahweh manda a través de Shamaín. Porque así se está moviendo el hombre. Y solo a Yahweh tenemos que obedecer y solo a Yahweh tenemos que exaltar. No hay nadie como Yahweh. Volvamos de nuevo a Romanos 6:21, por favor. 6:15. ¿Por qué les voy a repetir este pesú? Para que entendamos algo. Dice en el 6:15, entonces ¿a qué conclusión debemos llegar? Vamos y seguiremos pecando porque ya no estamos bajo las reformas, sino bajo la Hanan o bajo la Gesed o la misericordia o la gracia. Elohim no lo permita. De ninguna manera. De ninguna manera. Tenemos que honrar y amar a Yahweh. Entonces, porque estamos bajo la que llaman gracia, vamos a seguir pecando y vamos a seguir haciendo lo malo. No vamos a exaltar ni adorar a Yahweh. Elohim no permita eso. Yahweh no permita eso. Yahweh nos está invitando es a ¿qué? A honrarlo y a obedecerlo. Dice el Pesú 16. ¿No saben que ustedes se presentan a alguien como siervos obedientes? Entonces son siervos quienes están obedeciendo. Si obedecen el pecado que los lleva a la muerte, o si obedecen a Elohim que los lleva a ser tesadicá, justos y apartados. Tenemos que apartarnos para Yahweh. Amén. Amén. Si seguimos viviendo en el pecado, somos esclavos del pecado. Somos hijos de, como dice la palabra en Santiago, son hijos de vuestro pareja Satán. Yo quiero ser hijo de Yahweh, yo no quiero ser hijo de Satán. Por eso quiero obedecer la Torah de Yahweh. Por eso quiero llegar a un Yamin a Chamaín. Y no quiero irme para la cama de gusanos como dice Isaías 14. Quiero permanecer en Yahweh y vivir para Él. Confiando en que Yahshua nos invitó a ser su pueblo. En que Yahshua nos invitó a caminar con Él. Ahí mismo Romanos 6:22. Mas ahora que son libres del pecado y hechos siervos de Elohim, reciben el beneficio. Este consiste en que han sido hechos Kadoshim
apartados para Elohim y el resultado de la vida en el Olán, la vida eterna. Cuando soy apartado para Elohim a través de Yahshua, el resultado es que voy a tener vida eterna juntamente con Yahshua. Amén. Pero si sigo viviendo en el pecado, ¿cuál va a ser mi respuesta? ¿O cuál va a ser el lugar en el cual voy a llevar? La cama de gusto. Dice el verso 23, porque lo que uno gana del pecado es muerte, mas recibe vida en el Olán como don precioso de Elohim en unión con el Mashiach, nuestro Adonai. ¿Qué necesitamos nosotros? Vivir en la redención y en la libertad que Yahshua nos llamó para entrar en su presencia y caminar en él. Primera de Yohanan 3:4, por favor. Juan, primera. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que continúe pecando está violando la Torá. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que continúa pecando está violando la Torá. En verdad, el pecado es violación de la Torá. Y saben que Él apareció para quitar el pecado y que no hay pecado en Él. ¿De quién está hablando? Del Mashiach. Así pues, todo el que permanece unido con Él no peca, pero todo el que peca no ha visto ni lo ha conocido. Si tú no guardas los mandamientos, no has conocido al Mashiach. Si tú dices que puedes vivir en gracia sin guardar los mandamientos, ¿cómo vas a decir que conociste a Yahshua? De ninguna manera lo has conocido, dice acá en el libro de Yohanan. Si tú no conociste quién era el Mashiach, es porque no estás guardando los mismos de Yahweh. Y dice que el que no guarda los mismos, no guarda la ley, que son los mandamientos, dice que es violación en contra de Yahweh. Si tú no guardas mandamientos, estás cometiendo una violación en contra de Yahweh. No puedes cometer violaciones en contra de Yahweh. Si tú dices estás viviendo por la gracia, guarda mandamientos para que puedas vivir la Hanán de Yahweh. Amén. Y si no, ¿cómo voy a decir que voy a guardar la Hanán de Yahweh si sigo viviendo en pecado y moviéndome a través del pecado? Y violando y pisoteando la Torá o la ley. No puedo pisotear la ley. No puedo pisotear la Torá. Tengo que vivir para Yahweh y moverme para Yahweh, porque es lo que Yahweh plantó para nuestras vidas. Dice en el verso 7, hijos, no dejen que nadie los engañe. La persona que permanece haciendo lo que es bueno es la que es recta. La persona que continúa haciendo lo bueno es la que es recta. La persona que permanece pecando es de Hasatán, porque desde el mismo principio Hasatán ha permanecido pecando. Si tú no andas en rectitud, Yahweh, eres hijo de Hasatán y no estás viviendo la Torah de Yahweh, ¿cómo vas a decir que estás guardando los mandamientos y que estás viviendo para llegar a Chamaír en el Yom de mañana? Dura cosa. Dice el verso 9, nadie que tiene Elohim como su Abba practica el pecado, porque la semilla plantada por Elohim permanece en él. Esto es, no por seguir pecando, porque tiene Elohim por su Abba. La semilla que plantó Yahweh en nosotros es una semilla que no peca, que es el Ruach HaKodesh. Si tú tienes el Ruach HaKodesh dentro de ti, ¿cómo vas a decir que vas a vivir en pecado y vas a vivir haciendo lo que tú piensas o lo que tú crees? Tienes que alejarte del pecado y de la maldición para poder vivir con la semilla que Yahweh plantó en ti, que es el Ruach HaKodesh, y permanecer en la presencia del Ruach HaKodesh.
para poder ser ese hijo fiel y honesto que Yahweh ha plantado por y para cada uno de nosotros. Ahí mismo en Romanos 10. Romanos 10:13. Porque todos los que invoquen el nombre de Yahweh serán salvos. Porque todos los que invoquen el nombre de Yahweh serán salvos. ¿Será que tenemos que buscar el nombre de Yahweh para nuestras vidas? Amén. Por completo. No es el nombre griego que nos enseñaron, no es el nombre romano que nos enseñaron, sino que es el nombre hebreo que está plantado porque todos seremos juzgados por la Torah de Yahweh. Si todos vamos a ser juzgados por la Torah de Yahweh, Yahweh quiere que le nombremos en su nombre, no en los nombres griegos paganos que nos colocaron y enseñaron durante tantos años. Es el nombre de Yahweh. Dice el Pesú 14. Pero ¿cómo podrán invocar a alguien a quien no confiando? ¿Y cómo pueden confiar en alguien que no han oído ni saben nada de él? ¿Y cómo pueden oír acerca de alguien que si nadie lo proclama? ¿Y cómo pueden los Ben Adán proclamar al oír si no lo mandan? Como está escrito y dice: cuán hermosos son los montes, son los pies de aquel que lleva la Besorá, proclamando en Chamaín y anunciando la Yeshua, la salvación. ¿Cómo podemos decir que somos salvos por el nombre de Yahweh si ni siquiera mencionamos quién es Yahweh? Y siguen mencionando nombres paganos y nombres que no tienen nada que ver con el Salvador. Y si no reconocemos quién es Yahshua HaMashiach, que es el Salvador para llegar a la salvación, que Yahweh, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de ello? Dice en el libro de Joel 2:32: y todo el que anuncie el nombre de Yahweh escapará con vida, porque en el monte de Sión, y en Jerusalén habrá escapatoria con los que dicen su nombre. Joel 2:32. Joel 2:32. Dice en Joel 2:32, le repito: y todo el que invoque el nombre de Yahweh escapará con vida, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá escapatoria con los que han dicho su nombre. Amén. O sea, ¿cuánta autoridad tiene llegar a buscar la presencia de Yahweh? ¿Cuánta autoridad tiene buscar y obedecer la bendita Torah de Yahweh? Porque es que la Torah es el Mashiach. Y si la Torah es el Mashiach, ¿cuánto nos toca aprender a obedecer para poder confiar y creer en lo que Él es para nuestras vidas? Nos toca aprender. Y nos toca aprender a obedecer y a entender para salirnos del diseño de maldad y maldición que nos enseñaron durante tantos años. Por eso dice la palabra: en los últimos tiempos yo mismo restauraré mi nombre Kadosh. Amén. Así lo dice Yahweh. Y estamos en los últimos tiempos donde Yahweh está restaurando su nombre Kadosh y está trayendo la libertad y la sanidad sobre su pueblo. Amén. Pero tenemos que volver a las raíces hebreas y pero tenemos que guardar los mandamientos de Yahweh, Amén. porque son los mandamientos de Yahweh y tenemos que vivir para ellos. Que Yahweh traiga verajá, shalom sobre sus vidas en este Yom de Shabbat. Que Yahweh traiga redención y libertad. Que Yahweh traiga gozo. Y que Yahweh traiga un despertar en su mente. Que la jodma de Yahweh descienda sobre de Chamaín, Amén. sobre tu corazón y tu mente. Aleluya. Y seguimos en Shabbat, queriendo Yahweh. En la mañana tenemos para Shabbat. Que Yahweh les dé mucha verajá y mucho shalom. Amén.